Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que yo encantado de que sea en petit comité. Así, vamos, queda más en familia. O sea que, bueno, pues la idea es un poco hablar de qué es el almacenamiento de calor. Igual sí que tenemos un poco más o menos claro qué es el almacenamiento de energía, pero igual el concepto de almacenar el calor puede resultar un poco extraño. Entonces, vamos a ver si después de este ratito tenemos ya más o menos una idea clara de lo que es y qué se puede hacer con ello. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues a mí siempre el director del departamento me enseñó muy bien desde el principio que cuando das una presentación hay que ir siempre de lo general a lo particular. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de la situación energética actual, aunque bueno, van a ser cosas yo creo que todos tenemos más o menos claras. Luego, qué papel juegan las energías renovables en esa transición energética, cómo el almacenamiento de energía mejora las energías renovables. Pasaremos al almacenamiento de energía térmica y luego de las formas de este almacenamiento a una en concreto que es la del calor latente, que es en la que yo me dedico a investigar en la universidad. Y por último, algunos ejemplos pues para que no quede tan abstracto. Aviso para navegantes, aquí va a haber gráficas, va a haber curvas. Si veis que os saturáis, me miráis a mí, que no os preocupéis que yo os lo explico todo, ¿vale? Entonces, que esto sea para apoyar, no para distraer y saturar. Entonces, lo que decíamos, situación energética actual, pues empezamos por cosas que ya sabemos. La población en el mundo sigue creciendo, un 1,05% creo cada año, que equivale en población mundial a 80 millones de personas. Si a eso le sumamos que, porque es verdad que en Occidente no estamos con ese problema de crecimiento de población, sino más bien lo contrario, como cada vez nace menos gente, pero aún así somos cada vez más personas y además cada vez más tecnológicas, cada vez tenemos más aparatos que conectamos a la corriente en casa, es decir, cada vez se necesita más energía. Y esto es algo que se ha ido observando a lo largo de todos estos años, que cada vez necesitamos más energía. ¿Y de dónde viene toda esta energía? Pues en su mayoría seguimos utilizando los compuestos derivados del petróleo, el carbón, el petróleo, el gas natural, y es verdad que cada vez hay más energías renovables, pero todavía sigue siendo en torno al 12% de todo lo que se utiliza en el planeta. ¿Y qué consecuencia tiene que estemos usando tanto petróleo y carbón? Ese bicho malo del que todos hablan. El calentamiento global, efectivamente. El petróleo tiene una alta densidad energética, pero produce gases de efecto invernadero. Que esos también, sobre todo si los comparamos con 1750, que es el año de la gráfica, pues ha ido aumentando muchísimo. Aquí lo tenéis por regiones. Vamos, algo de lo que podemos sentirnos contentos es de ver cómo en Europa iba aumentando y sin embargo ha ido bajando un poco por las medidas que se van tomando, pero luego vemos el caso de China y bueno, pues eso sigue creciendo con el boom industrial que tienen ahora mismo. ¿Y qué efectos tiene todo este aumento de los gases de efecto invernadero? Pues los que ya conocemos, ¿no? Que se acelera el calentamiento global, la subida del nivel de los mares, el deshielo de los polos. Entonces, pues eso es algo que llevamos muchos años tratando de evitar. Vamos a ver cómo seguimos haciéndolo. Y toda esta energía, ¿en qué se utiliza? Pues, valga la redundancia, en casi 3/4 para energía, sobre todo en las fábricas, que se necesitan para fabricar las cosas, el transporte, por supuesto todos los coches que todavía funcionan con motores de combustión, y en las casas. La calefacción de las casas es una fuente importante de consumo de energía. Pero claro, es fundamental, estamos en Burgos, ¿qué vamos a decir aquí? Entonces, ¿cuál es la solución que se lleva promocionando desde hace mucho tiempo? Las energías renovables. ¿Por qué? Pues por las ventajas que tienen. Las dos primeras, podríamos decir, que no tienen emisiones de gases de efecto invernadero y que no se agotan. He puesto un asterisco porque, como todo, pues en la vida, la realidad no es siempre todo perfecto, entonces se podrían puntualizar algunas cosas. Pero bueno, eso si queréis, al final se puede volver a hablar de ello. Y otras ventajas, pues que también que yo creo que todos conocemos, ¿no? Que respetan el medio ambiente, requieren poco mantenimiento, a largo plazo suponen un ahorro del dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ha supuesto esto? Como se ha visto que es una opción, una posible solución a nuestros problemas, pues cada vez se invierte más en energías renovables. Y desde el 2004 hasta la fecha que tenemos aquí, el 2015,
pues de 50 miles de millones de dólares al año se ha multiplicado casi por 5 la cantidad de dinero que se dedica a invertir en las energías renovables. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues una de ellas, que cada vez es más barato. El ejemplo que siempre se suele utilizar es el de la solar fotovoltaica, los paneles solares, que con el paso de los años se ha conseguido que sea mucho más barato producir la energía con este tipo de sistemas. Pero luego es algo que también se observa en otras formas de energía renovable. De esta forma llegamos a producir lo que os decía antes, en torno al 12% de la energía actual viene de origen renovable. Sobre todo, como podéis ver, de energía hidráulica. Es una tecnología que se lleva usando muchísimo tiempo, es madura, funciona bien, entonces nos apoyamos mucho en ello. Luego estaría la eólica y la solar, y luego en otras energías renovables, pues todas las que se utilizan en menor escala. ¿Pero qué pasa? Pues que las energías renovables, volvemos a lo mismo, no todos son ventajas y también tienen algunos inconvenientes. El fundamental de ellos es que no son estables. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo de un panel solar. ¿Cuándo produce energía? Cuando hay sol, y eso es durante el día. ¿Pero qué pasa si por la noche queremos ver la tele? Pues que el panel solar no nos va a estar produciendo esa energía. Y eso si tenemos un día soleado, que en cuanto se nubla un poco la cosa ya tenemos menos energía. Y lo mismo pasa con el viento. El viento hay cuando hay viento. Y además cambia con las estaciones, cambia a lo largo del día. ¿Qué pasa? Nosotros hay una cantidad de energía que siempre sabemos que necesitamos, pero las energías renovables las dan cuando está disponible. Entonces ese es un problema que tenemos que ir aprendiendo a solucionar. Lo que decíamos, no son suficientes. Esta gráfica simplemente dice que los mejores días aquí en España el 60% de la energía llega a producirse con energías renovables. Que dices, ¡jo, qué maravilla! Si el mundo solo se está haciendo el 12%. Pero claro, es que como mucho llegamos al 60%. Ahora mismo no estamos preparados para que el otro 40% también se pueda suplir con energías renovables. Entonces, eso también es... Hay algunos países que sí que lo van consiguiendo, pero por ejemplo porque tienen mucha capacidad de energía hidráulica, porque por la geografía que tienen muchos ríos y de ahí pueden sacar mucha energía. En España pues tenemos mucho sol y mucho viento, pero aún así nos sigue haciendo falta un poco más. Tienen bajas eficiencias. Igual que ha bajado el precio de los paneles solares, también ha ido mejorando su eficiencia y a medida que avanza la tecnología se han ido haciendo mejores paneles solares. Ahora más o menos en torno al 25% es la eficiencia que tienen, que está bien, pero si lo comparamos por ejemplo con la energía nuclear que tiene el 91%, ahí vemos que seguimos viendo que faltan cosillas o que se puede mejorar. Que son caras. Esto es algo también que resulta un poco contradictorio según cómo lo mires, porque hacer una central nuclear cuesta muchísimo dinero, pero luego durante mucho tiempo te está produciendo energía de forma muy barata. De hecho es la energía que más barata sale el megavatio hora. ¿Y cuál tenemos la más cara? Pues los paneles solares en las residencias. Entonces es una tecnología que sí que está muy extendida, pero que no deja de tener también ciertos inconvenientes. Y esto más que nada como curiosidad, que requieren mucho espacio. Imaginad que quisiéramos producir toda la energía que se está consumiendo en el mundo en un solo país, en una sola región. Si lo hiciésemos con carbón, sería la isla de Gran Bahama. Bueno, igual no nos hacemos mucha la idea, yo al menos no me lo hacía. Si lo hiciésemos con nuclear, sería la superficie de Delaware. Pero si ya nos vamos, que serían 4.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasa? Si lo intentamos hacer con solar, ya nos vamos a 95.000 kilómetros cuadrados, es decir, toda Corea del Sur. Y ya si lo queremos hacer con eólica, ni te cuento, tenemos que invadir México y vamos a llenarlo de molinos. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, algunas de las cosas que hemos ido viendo que ha ido pasando en todo este tiempo, ¿no? Mejorar la tecnología, de forma que poco a poco vayamos consiguiendo mayores eficiencias y los sistemas sean más sencillos. Esto también tiene un límite. Al final la tecnología es la que es y una vez que se conoce mucho de ella, el ritmo al que mejora es muy pequeñito. Entonces eso también podría ser una limitación. Reducir los precios. Al final así funciona el mundo. Cuanto más barato sea algo, más extendido va a estar. Entonces, si conseguimos que sean baratas, más gente se apuntará a utilizar este tipo de energía.
Invertir dinero. En Europa se lleva muchísimos años invirtiendo dinero en aprovechar las energías renovables y como por ejemplo el Horizonte Europa pues sigue haciendo lo mismo. También se puede emplear más superficie, pero eso tiene también un impacto ecológico. Vale, podemos obtener energías, pero nos llenamos todo de paneles solares o de molinos. Eso luego también tiene consecuencias para el medio ambiente. Y una de las soluciones, que es la que yo vengo aquí a vender mi libro, es el almacenamiento de energía. ¿Por qué vamos a almacenar la energía? Para solucionar principalmente la primera de las desventajas que veíamos de las energías renovables. Si yo tengo un panel solar que solo produce energía durante el día, pero luego la mayor parte del tiempo, ¿cuándo es cuando estamos en casa? Pues cuando llegamos por la noche, porque durante el día estamos trabajando, no solemos pasar tanto tiempo. Por la noche el panel solar no produce energía, pero sin embargo, si yo almaceno la energía que está produciendo durante el día y que no se está usando, luego por la noche puedo utilizar esa misma energía. Y entonces para ver la televisión puedo utilizar una batería que tenga en el tejado en vez de tirar de la corriente eléctrica, que tal y como están los precios, pues casi que mejor. Esto es lo que se conoce como minimizar esa fluctuación de las energías renovables. Ahora hay sol, no hay sol, ahora hay viento, no hay viento. Con el almacenamiento de energía eso es algo que podemos ir compensando. Suavizar la curva de demanda, lo mismo. Otorgar flexibilidad a la red. Tened en cuenta, ahora mismo en España, las energías renovables están disponibles cuando están disponibles. Y hay que aprovechar cuando están disponibles. Entonces, el sistema está montado para que en cuanto hay un parque solar que está produciendo energía, se da acceso a que se consuma esa energía y se hace que otras fuentes de energía convencionales dejen de producir tanta energía. ¿Por qué? Porque en cuanto se produce algo de renovables, lo aprovechamos. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso va cambiando. De repente tenemos oye, que se ha nublado el día, vale, pues entonces tenemos que volver a tirar de la de carbón que tenemos aquí. El almacenamiento al final consigue que esos cambios no sean tan drásticos. Que además que se puede almacenar de distintas formas de energía, como ahora enseguida veremos. Una ventaja que no se suele utilizar mucho, pero bueno, que también es interesante, que es que se puede almacenar. Al final, por cómo consumimos la energía, suele ser más interesante para las otras cosas, para suavizar la curva de demanda, por ejemplo, pero también es otra opción que tenemos. Y que es útil en situaciones de emergencia. Por ejemplo, si tú tienes un hospital con almacenamiento de energía, en caso de que haya un apagón, vas a permitir que los equipos que son necesarios para que la gente siga con vida sigan funcionando. Aquí en el Hubo vamos incluso más allá, no es almacenamiento de energía, sino que tiene su propio generador. Entonces, pero bueno, que es algo que viene bien. ¿Y qué podemos almacenar? Pues bueno, por separarlo a dos grandes rasgos, energía química y energía física. La energía química, simplificando mucho, las que conocemos, la batería de los móviles, de los relojes, las pilas, todas las que se apoyan en una reacción química para ese cambio de energía, para ese almacenamiento de energía. Y luego en energía física, a mí son las que me parecen más curiosas, que luego también son las que no se suelen conocer tanto. La energía térmica, de la que ahora hablaremos, la cinética, es decir, almacenar energía como movimiento, la hidráulica, la magnética y el aire comprimido. Por curiosidad, simplemente, ¿cómo podemos almacenar energía con movimiento? Pensad que siempre el almacenamiento de energía, la dinámica es siempre la misma. Cuando hay un exceso de energía, la almaceno. Y cuando me falta energía, consumo la energía que he almacenado. En ese caso, cuando tengo un exceso de energía, en este caso de electricidad, ¿qué puedo hacer? Pues con un motor hago que esta pieza que es móvil, un volante de inercia, la pongo a girar a muchísima velocidad. Y cuando me falta esa energía, aprovecho el motor, que se convierta en un generador y a partir del movimiento genero electricidad. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Esto, por ejemplo, hace bastante ruido. Por muy bien lubricado que lo tengas, hace mucho ruido y también es peligroso porque al final son piezas que están moviendo a gran velocidad. La hidráulica, que seguramente la conozcáis. Si yo quiero producir energía, cojo agua que está más arriba, la hago caer y con una turbina convierto esa energía en electricidad. ¿Cómo me dedico a almacenar energía? Pues cuando sobra electricidad, la turbina la uso, utilizo una bomba y el agua de abajo lo vuelvo a subir arriba. Y así cuando la necesite voy a volver a tener agua que venga de arriba abajo. El aire comprimido, la misma dinámica, pero en vez de aprovechar el agua, cuando me sobra electricidad, la utilizo para comprimir aire.
y la meto en depósitos subterráneos que pueden ser incluso cuevas naturales. Y cuando necesite esa energía, dejo que el aire se descomprima de nuevo, aprovecho esa energía para producir electricidad y lo vuelvo a tener. Lo mismo también tiene sus ventajas, pero esto no se puede poner en cualquier sitio, porque tienes que buscar un lugar que sea adecuado, tienes que tener la tecnología, asegurarte de que no va a pasar nada. Y luego la magnética, pues también, cuando tengo exceso de energía, produzco un campo magnético que con una bobina luego puedo volver a convertir en electricidad. ¿Y por qué almacenar calor? ¿Cuándo va a ser interesante almacenar el calor? Pues en aquellas aplicaciones en las que tengamos calor involucrado, porque en el mundo de la energía siempre lo que hay que intentar evitar es convertir de una energía a otra. Es decir, de electricidad a calor o de electricidad a movimiento, porque en cada conversión vamos perdiendo parte de la energía. Entonces, ¿cuándo va a ser interesante? Pues cuando haya calores involucrados. En los paneles fotovoltaicos al final es una cosa oscura expuesta al sol, eso genera muchísimo calor. Para aplicaciones residenciales, todo el tema de calefacción y aire acondicionado, sistemas de refrigeración, control térmico de baterías, por ejemplo, y también aplicaciones sanitarias, como luego igual veremos en los ejemplos. A muy grandes rasgos, ¿cómo se puede almacenar el calor? 3 tipos de calores: sensible, latente y calor químico. El calor latente, que es del que hablaremos más tarde, aprovecha el cambio de fase, de sólido a líquido y de líquido a sólido. El calor sensible, aumento de la temperatura, y el calor químico, pues aprovecha el calor vinculado a algunas reacciones químicas. Calor sensible, vamos a simplificarlo mucho. Yo tengo un vaso de agua, ¿vale? Vamos a considerar que es una batería de calor. ¿Cómo almaceno la energía? Pues si el vaso está a 30 grados, lo que voy a hacer es aportarle calor para subirlo hasta 80 grados. Ese calor que yo le he aportado, el vaso de agua me lo está almacenando. ¿Qué hago si quiero descargar esa batería? Dejo que el agua se enfríe de nuevo y obtengo ese calor. Por eso se llama calor sensible, porque solo aprovechamos el cambio de temperatura. Este sí que se está utilizando bastante, porque en principio podríamos usar cualquier cosa para almacenar esta energía, sólidos, líquidos, incluso gases, porque todos los objetos se calientan o se enfrían. Siempre va a haber otros que sean más interesantes unos que otros, porque sean más fáciles de manejar, porque almacenen más calor, porque no todos los materiales van a almacenar igualmente calor. Y se suele emplear en lo que se llama almacenamiento estacional, es decir, almacenar el calor del verano para usarlo en invierno. En vez del calor latente, que igual suele ser, como veremos, para cosas más rápidas, el calor sensible es directamente, tenemos un depósito enorme de agua. En algunos países lo han estado aplicando, por ejemplo, en edificios antiguos que tenían búnkers en el sótano, las están aprovechando para forrarlo todo bien, aislarlo y llenarlo de agua. En el verano, cuando hay un exceso de calor, ese agua poco a poco, como es una masa muy grande, va cogiendo temperatura. Y en invierno, cuando queremos obtener esa energía, tenemos ese agua caliente del que podemos aprovechar el calor. Claro, esto requiere un aislamiento térmico muy bueno para que aguante durante todo el tiempo. Pero sí, vamos, se sigue haciendo, y este es un ejemplo en concreto en Canadá, en una urbanización que aprovechan durante el verano a coger el calor con paneles en los tejados de los garajes. Y ese calor se almacena en unas perforaciones con agua en el suelo. Llevan más de 10 años funcionando sin ningún problema, y siempre consiguen que el 90% del consumo en invierno proceda de lo almacenado en verano. Incluso en algunos años, como en el 15-16, llegaron al 100%. Es decir, ese año hubo toda una urbanización que no gastó electricidad en calefacción, porque todo fue lo que había acumulado del verano. Aquí tendríamos lo que son los paneles solares para electricidad, y luego en los garajes todos estos que están pensados para ir almacenando el calor. Y estos son los agujeros en los que luego van las perforaciones con tuberías en las que se va acumulando el agua y se va calentando. La ventaja de esto, pues que una vez cubierto no te quita espacio, entre comillas. Ahí no podrías hacer una casa seguramente, pero por lo menos tienes una zona ajardinada. Lo que decíamos, el aislamiento tiene que ser muy bueno para que el calor permanezca. Estos son los tubos que almacenan el calor mediante un glicol que luego lo transfiere al agua, y bueno, pues así como se hacen los agujeros. En el calor químico no me voy a extender mucho, porque es algo que todavía se está investigando a nivel de laboratorio, pero que no existen muchas aplicaciones comerciales todavía. ¿En qué consiste?
yo tengo un compuesto químico que está formado por dos moléculas. Si yo le aplico calor, es decir, si almaceno esa energía, esas dos moléculas se van a separar y yo las almaceno una separada de la otra. Cuando quiero recuperar ese calor, lo que hago es volver a juntarlas y ese calor que han absorbido lo volvemos a obtener. Y luego, la otra, el calor latente. Si habéis entendido el calor sensible, este lo vais a entender también. Bueno, miradme a mí, olvidaos de eso. Claro, hemos dicho, si nosotros calentamos, podemos almacenar la energía. ¿Qué le pasa a algunas sustancias cuando lo calentamos demasiado? Cambian de fase, efectivamente. Si yo tengo agua a 50 grados y lo quiero calentar a 150, voy a tener un problema, y es que se me va a volver vapor. En eso consiste el almacenamiento de energía térmica por calor latente. En vez de aprovechar el cambio de temperatura, o además, voy a aprovechar el cambio de estado. En el ejemplo que poníamos del vaso de agua, yo tengo un vaso de agua con hielo. Cuando quiero almacenar la energía, fundo ese hielo y lo transformo en agua líquida. Cuando quiero obtener de nuevo esa energía, dejo que cambie de nuevo de estado de líquido a sólido y así obtengo la energía. ¿Por qué resulta esto interesante? Principalmente porque se puede almacenar más energía con el cambio de fase que con el cambio de temperatura. Es decir, la misma energía que se utiliza para pasar agua congelada a 0 grados a agua líquida a 0 grados es la misma cantidad de energía que se necesita para que el agua líquida pase de 0 a 80 grados. Entonces, en muy poco, además sin modificarse la temperatura, tenemos mucha más energía vinculada a ese cambio. Lo que decíamos, que es interesante porque se produce a temperatura constante, entonces yo puedo almacenar la energía aunque solo tenga una temperatura, no como con el calor sensible, que tengo que tener todo el rango de temperaturas en el que lo almaceno. Y este es el de la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía térmica que se están estudiando y que se están produciendo. El ejemplo sencillo ya lo hemos puesto, que se basa en que cuando el agua está en estado líquido, las moléculas tienen más energía y por eso almacenan el calor. Cuando solidifican como sólidos, tienen menos energía, ceden de nuevo esa energía. ¿Y cuál es el protagonista de este tipo de almacenamiento de energía térmica? Pues una palabra que yo ya tengo grabada a fuego a raíz de hacer la tesis, lo que se llaman los materiales de cambio de fase, o PCMs de las siglas en inglés. Estas son las sustancias que se utilizan para almacenar este tipo de calor. Lo mismo que con las sensibles, en principio cualquier sustancia podría ser interesante, porque dentro de los límites teóricos todos los fluidos pueden pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pero claro, va a haber otros que resulten más interesantes que algunos. ¿Qué les vamos a pedir a los PCMs? Pues sobre todo que tengan una temperatura de fase, una temperatura de cambio de fase que me interese. Si yo quiero usar hielo, por ejemplo, que pasa de sólido a líquido a los 0 grados, pero yo estoy manejando temperaturas en torno a los 30 grados, no me va a servir, porque yo necesito que el cambio de fase esté en la temperatura que yo voy a manejar. Por supuesto que pueda almacenar mucha energía, y cuanta más pueda, mejor, eso siempre es algo bueno. Que tenga alta conductividad térmica para poder almacenar mejor esa temperatura, que sea estable químicamente, porque aquí al final estamos sometiendo a los fluidos a ciclos de calentamiento-enfriamiento, y hay algunos compuestos que a medida que van haciendo ese proceso se van degradando y van perdiendo algunas de las propiedades. También, por supuesto, que haya mucho y que sea barato, eso siempre es interesante. Y luego también, pues puestos a pedir que no sea tóxico, inflamable, explosivo, que sea, pues bueno, ahí por pedir podemos pedir todo lo que queramos. ¿Qué suelen ser los materiales de cambio de fase? Pues no suelen ser sustancias extrañas. De hecho, algunos nombres seguramente os suenen igual de algunas cremas o cosméticos, porque por ejemplo, los PCMs orgánicos, que son los que estudio yo estoy estudiando los ácidos grasos y los ésteres de ácidos grasos, ácido cáprico, láurico, yo porque no estoy muy metido en esas cosas, pero alguna vez cuando he dicho nombres con la gente me han dicho, ay, pero si la crema que uso yo tiene de eso. ¿Por qué? Porque al final son sustancias que tengan unas propiedades que me interesen para poder utilizarlo en esa función. Luego también alcoholes, glicoles, incluso polímeros. En los inorgánicos ya vamos a tener sobre todo dos, las sales hidratadas y los metales. Y dentro de los metales, pues las distintas aleaciones que podamos tener. Porque claro, si yo quiero almacenar, me voy a inventar los datos, pero si yo tengo un metal que funde a 200 grados, pero resulta que la temperatura que yo voy a manejar son los 200 grados, igual me puede resultar interesante tener un depósito de ese metal que vaya pasando de sólido a líquido. Y luego, unos en concreto
lo que se llaman eutécticos, pero que básicamente son mezclas, porque ahora no me voy a meter en ello, pero hay ocasiones en las que una mezcla de estos dos compuestos resultan más interesantes que utilizar directamente compuestos puros. Y aquí, pues, ¿cómo pueden ser las mezclas? Pues un orgánico con un inorgánico con un inorgánico, ¿y cuál va a salir ahora? El orgánico. Joder, es que estoy aquí ante un público, vamos, da gusto. ¿Y se pueden mejorar todavía más los PCMs? Pues sí, lo que llamamos Enhanced PCMs, a mí me sale el inglés, ya vais a ver, al final como estoy todo el día con ello. ¿Cómo se pueden mejorar todavía más estos materiales, los PCMs? Pues hay distintas formas, yo aquí voy a hablar solo de tres que me parecen las más relevantes. Una de ellas, mezclarlo con nanopartículas, otra, lo que se llama PCMs encapsulados, una que tiene el nombre en inglés, pero que a mí es la que más curiosa me parece, luego hablamos de ella, y bueno, luego hay otras, pero no vamos a entrar. ¿Qué son las nanopartículas? Son materiales en un polvo muy fino, como por ejemplo el grafito o la alúmina. Estas son sustancias que yo he estado utilizando en mi investigación. Básicamente son compuestos en un polvo muy fino. ¿Por qué resulta interesante mezclarlos con PCMs? Pues por ejemplo, si yo tengo un material que la conductividad térmica es baja, es decir, sí que puede almacenar el calor, pero tarda mucho tiempo en transmitirse ese calor a la sustancia. ¿Qué puedo hacer? Lo mezclo con, por ejemplo, grafito, que va a quedar en suspensión dentro del PCM, y así, manteniendo la capacidad de almacenamiento térmico, voy a conseguir que la conductividad térmica sea todavía mayor. De esto también se lleva mucho tiempo investigando, y con formas todas las que queráis. Vamos, que desde el típico de granitos, cubitos, triángulos, vamos, porque para algunas funciones resultarán más interesantes. PCMs encapsulados. Por la foto parece lo mismo, pero no es lo mismo. En este caso es el PCM, las propias sustancias, las que se han metido dentro de pequeñas esferas, lo que llamamos cápsulas, por eso es PCM encapsulado. Se hace a través de un proceso químico, pero cada uno de estos granitos es como si fuese una burbuja en la que dentro va el PCM y está recubierto por otra sustancia que impide que ese PCM, al cambiar de estado, salga fuera de la burbuja. ¿Por qué lo de micro? Porque estos son los más pequeños. ¿Cuándo van a resultar estos interesantes? Por ejemplo, pues si yo necesito que el almacenamiento de energía esté circulando todo el rato, lo que puedo hacer es hacer que circule agua y que estos PCMs microencapsulados estén dentro del agua. Es decir, el PCM va a cambiar de estado, de sólido a líquido, pero va a seguir fluyendo a través del circuito. No como si yo tengo un depósito, que una vez que queda sólido, los sólidos no fluyen, entonces ahí tengo un problema. Microencapsulados, también más fáciles de ver, los macroencapsulados. Este es en concreto un ejemplo de una empresa suiza. El PCM iría dentro de estas cápsulas. ¿Qué hacemos? Vamos a llenar un depósito con muchas de estas cápsulas y vamos a hacer circular agua. Cuando entre agua caliente, vamos a almacenar la energía y va a salir frío. Cuando la queramos aprovechar, pasaremos agua fría para que se caliente con las cápsulas y salga caliente. ¿Cuándo resulta interesante todo esto? Pues por ejemplo cuando hay incompatibilidades de materiales. Es decir, si yo el PCM que tengo que utilizar resulta que me va a destrozar el depósito que tengo, porque hay algunos compuestos químicos, por ejemplo, por experiencia propia, no uséis ácidos grasos con depósitos de cobre. Aquí igual los de química saben más, pero la experiencia es catastrófica. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos van a ir degradando el cobre. ¿Qué podríamos hacer? Si metemos el PCM dentro de estas cápsulas que son de plástico y que no tienen problemas con el cobre, vamos a poder almacenar la energía sin tener esos problemas de que son materiales que se llevan mal, ¿vale? Y luego en formas también, todas las que queráis. Mira, un ejemplo que se puede utilizar, no es lo mismo, pero vamos, estas típicas bolitas que se utilizan. Y ojo, ¿esto a qué os suena? Efectivamente, habéis visto, cada vez que vais de camping estáis almacenando energía. Y este, que es el que me parece más curioso. Imaginaos que cogemos una esponja, ¿vale? Con todos sus poros, la sumergimos en PCM y cuando la sacamos está todo pensado de tal forma que el PCM puede solidificar y fundirse sin separarse de la esponja. Es un proceso complicado porque requiere muchos cálculos, requiere que la estructura porosa sea una determinada, que el PCM tenga unas propiedades determinadas, pero la ventaja de todo esto es que cuando se consigue,
tienes PCMs con los que almacenar energía de una forma muy manejable, como son ladrillos. ¿Esto cuándo va a ser interesante? Por ejemplo, cuando queramos aislar las paredes de una casa. Nada, sin problema. Cuando queramos aprovechar esa energía podemos recubrir las paredes con estos materiales y tener las ventajas del almacenamiento de energía. Y ya para terminar, pues algunos ejemplos en los que todo esto sí que se está aplicando, porque cada vez se está invirtiendo más en ello. El ejemplo más típico, el que yo pongo siempre, el panel solar en casa, que aparte de producir electricidad está acumulando muchísimo calor. ¿Qué puedo hacer? Poner un depósito de forma que los materiales vayan fundiendo y todo lo que necesite temperatura, como por ejemplo una ducha caliente, puedo hacer que ese agua, en vez de calentarla yo con la corriente eléctrica en casa, pagando por ello, voy a aprovechar el calor que ha almacenado mi depósito y así voy a poder calentar ese agua. Lo dicho, básicamente es una cosa oscura que como le pega el sol se calienta y por los tubos va circulando, dicho así para que lo entendamos todos. Algunos casos reales, pues os acordabais muy bien de los recipientes estos para ir de camping, pues hay empresas que se dedican a promocionarlo. En este caso, ¿qué es lo que ofrece esta compañía? Si tienes un suelo, no suelo radiante, lo parece, pero en vez de almacenar esa energía en un depósito en el tejado, la almacenas, por ejemplo, en el fondo del sótano de tu casa. Entonces no te ocupa espacio porque igual en el tejado no tienes hueco para hacer un depósito, pero ese calor que vas almacenando lo guardas en una superficie que luego si quieres puedes aprovecharla para ese calor. Y además pues eso en distintos tamaños, eso siempre. Otros ejemplos en los que se utiliza, por ejemplo en el Teatro Nacional de Londres. Aquí también utilizan almacenamiento de energía térmica. En este caso, durante el día se aprovecha la energía para calentar las oficinas y además producir electricidad. Esa energía extra que se ha ido almacenando se aprovecha por la tarde para calefacción, por ejemplo, si hace falta en los espectáculos. Y así se está aprovechando también esa energía. Otro ejemplo, el estadio de Qatar, de la FIFA del 2022. Yo que no soy mucho de fútbol, pero de esto sí que me he enterado, que todo el sistema de calefacción va a funcionar 100% con energía solar. ¿Cómo se consigue esto? No porque esté produciendo todo el rato, sino gracias al almacenamiento de energía térmica. Y durante el día, como se va a producir mucha energía, la vamos a almacenar y así, aunque sea de noche, la gente va a poder tener aire acondicionado viendo el partido. Otra forma también de utilizarlo, lo que se llama regulación pasiva. Durante el día tenemos, por ejemplo, el techo recubierto pues, con esos ladrillitos también que hemos visto antes, que están sólidos, porque por la noche ha hecho frío, entonces están sólidos. ¿Qué pasa? A medida que le va pegando el sol, esos materiales van a ir fundiéndose, van a ir pasando a estado líquido. Y esto es lo mismo que la razón por la que llevamos prendas de ropa, porque ahí nos ponemos un abrigo para evitar que el frío, o sea, que nuestro calor se vaya de dentro, que pase de dentro a fuera. La idea es lo mismo. Todo el tiempo que los materiales estén fundiendo es tiempo que ese calor no está entrando dentro de la estancia. Por eso resulta interesante, porque va a necesitar más tiempo para que en la oficina haga calor. Y encima todo el aire caliente que vaya entrando a la oficina, como el aire caliente pesa menos, va a subir y el contacto con los materiales se va a enfriar y va a refrescar la estancia. ¿Qué pasa por la noche? Pues que las baterías se descargan. Vamos a hacer circular aire de la calle, que va a ser aire frío, y vamos a conseguir que esos materiales que están en estado líquido vuelvan a pasar a estado sólido para hacernos otra vez la función al día siguiente. Esto cada vez está más extendido, no os va a sonar ninguna empresa, sería curioso si os suena alguna. Pero son muchas las compañías que cada vez están buscando más aplicaciones para todo esto. Estos ejemplos que hemos visto son como los más industriales, pues para el hogar, para la industria. Para terminar, 3 ejemplos que resultan un poco más curiosos, como es, por ejemplo, un vaso de cerveza. Yo estuve haciendo una estancia en Suiza 3 meses y allí había una compañía que se dedicaba a hacer estos vasos. ¿En qué va a consistir? ¿Puedo coger uno? Sí. Va a ser como si tuviésemos un vaso y dentro otro vaso más pequeño. Y en ese hueco intermedio es donde va a estar el PCM. ¿Qué hago? Cojo el vaso,
bueno, lo pongo dado la vuelta y lo guardo en el congelador, de forma que el PCM que hay dentro solidifique. ¿Qué vamos a conseguir? Que si tengo una cerveza, estos son los datos que me daba el que lo fabricaba, que si yo por ejemplo tengo una cerveza a 25 grados y la pongo dentro del vaso, ese PCM va a absorber el calor que tiene la cerveza. Entonces, en cuestión de 5 minutos va a estar en 2 grados de temperatura y va a permanecer así durante media hora. Claro, eso en Suiza se está vendiendo de una forma de una forma bestial. Y luego simplemente lo que haces es, lo vuelves a meter al congelador y te lo llevas para la siguiente. Y además, si consigues que ese PCM no sea tóxico, no sea inflamable, e incluso si lo ingieres no haya ningún problema, pues vamos, todos son ventajas. La misma idea, por ejemplo, pero para transportar órganos. Un problema que suele haber cuando queremos transportar órganos es que si utilizamos hielo puede haber quemaduras por el hielo, por ser la sustancia que utilizamos demasiado fría. En este caso, lo mismo, rodeamos de PCM el depósito, lo tenemos preparado y en caso de que haya que llevar un corazón de un sitio a otro, vamos a asegurarnos de que está a la temperatura que tiene que estar, que además puede ser la temperatura que nosotros escojamos según el PCM que metamos dentro del depósito. Y un último ejemplo, pues con la ropa. Si hacemos los tejidos de forma que haya pequeñas capsulitas con PCM, vamos a conseguir ese efecto de la oficina, pero lo vamos a llevar puesto. Y entonces el calor va a tardar, en verano, el calor va a tardar más en llegar a nosotros. Y otra ventaja, en invierno el calor va a tardar más en salir de nosotros y entonces nos va a abrigar más. Este es el ejemplo de una empresa que vi, pues eso, bufandas hasta para los pies, suelas, sacos de dormir, por supuesto, mascarillas tenía también, pues para que no se te enfríe la nariz y un chaleco. Y nada, eso es todo. Espero que os haya resultado interesante lo que es el almacenamiento de energía y nada, que no se haya hecho muy largo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Cuando dijiste lo de la eficiencia, creo que así, ¿qué exactamente la eficiencia? Claro, claro, el 25%, la eficiencia es siempre la diferencia entre lo que tú aportas y lo que realmente aprovechas. En el caso del panel solar, claro, resulta difícil, por ejemplo, comparar el concepto de eficiencia con la energía nuclear con el panel solar, porque en el panel solar la energía que tú le estás dando es la que está emitiendo el sol. Esa es la energía que llega. De toda esa energía solo hemos conseguido llegar a aprovechar el 25%. Es decir, si consiguiésemos un 100%, un mismo panel solar produciría mucha más energía. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de la energía nuclear? Pues que a partir de muy poco material podemos conseguir producir mucha energía. Y por eso en ese caso, por ejemplo, la eficiencia ya sube hasta el 91%, porque añadiendo muy poco podemos conseguir mucha energía y se aprovecha prácticamente todo. Sí. Bueno, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, está muy interesante. Yo te quería preguntar, no es precisamente lo del calor, que además no tenía ni idea de todos esos avances, pero de esta batería que tiene un poquillo de fama, precisamente por Tesla y tal, ¿no? Que de marketing, esta batería que han hablado de poner en las casas y tal, aprovechando que veo que entiendes bastante de esto, ¿qué sistema utiliza y cómo lo ves tú de práctico o de, vamos a decir, sí, de práctico para el futuro? O sea, el tema de las baterías es interesante porque, por ejemplo, a lo que me dedico es al almacenamiento de energía térmica, pero muchas veces lo que asociamos sobre todo al almacenamiento de energía es a almacenar electricidad, que al final lo hacemos almacenando energía química, lo que veíamos antes, que al final pues son las baterías, las pilas, todo eso. ¿Por qué resulta interesante? Porque estamos acostumbrados a que la energía que nosotros producimos sea en forma de corriente eléctrica. Un panel solar, ¿qué obtenemos de ahí? Corriente eléctrica. Un molino, ¿qué obtenemos? Corriente eléctrica. Entonces, resulta muy fácil utilizar baterías con las que poder almacenar esa energía.
¿Puede resultar interesante? Pues eso por supuesto, igual que hemos puesto el ejemplo del panel solar para aprovechar el calor del día durante la noche, lo mismo con la corriente eléctrica, porque cuando llegamos a casa por la noche no solo nos damos una ducha caliente, sino que también queremos encender la cocina, ver la televisión y eso consume energía. Si tenemos una batería que ha podido ir almacenando toda esa energía durante el día, la vamos a poder aprovechar por la noche. ¿Cuál es en este caso el inconveniente de las baterías? Pues que ya se está viendo que no es ilimitado en el sentido de que las baterías se hacen con unos materiales de los que también nos estamos aprovechando mucho y que va a llegar un momento en el que se acaben. Entonces, por ejemplo, ya cada vez hay más expertos que dicen, vale, hemos estado una época que nos hemos acostumbrado a vivir muy bien, cada uno con su coche, incluso 2 o 3 coches por casa, pero si al final vamos a tener que basarnos en coches, por ejemplo, solo que sean con baterías eléctricas, si los materiales para hacer esas baterías van a ser cada vez más escasos y van a ser cada vez más caros, igual va a llegar un punto que vamos a tener que cambiar ideas, como por ejemplo el concepto de coche compartido, pero igual que los carritos de la compra, porque no todo el mundo puede tener un coche, o que el que sí que pueda tener un coche sea porque tiene bastante dinero. Es lo mismo que las que poníamos desventajas de, pues eso, de las energías renovables, que sí, en teoría, por supuesto, siempre que tengamos corriente eléctrica vamos a poner una batería y nos va a venir muy bien. Pero claro, y si se nos acaba el níquel y el silicio para hacer esas baterías, ¿qué hacemos? Ya tenemos problemas con los microchips, pues imagínate para todos los Teslas que, que quieran construir. Claro, también las baterías que son químicas tienen unos ciclos de vida. Eso es. Las baterías térmicas latentes no tienen ciclos de vida, porque si tú pones toda tu casa en tu suelo, de eso, tienes que levantarlo para sustituirlo. Claro, si lo que quieres es incluirlo de nuevo, lo más fácil en este caso sería un depósito. Mientras te lo permita, por ejemplo, el tejado de la casa, podrías hacerlo. ¿Dónde va a resultar interesante? En las casas de nueva construcción, igual que este concepto del passive house, de casas que consuman apenas energía. Ahí es cuando todas estas tecnologías se pueden aprovechar muy bien, porque partes de cero, entonces todo lo puedes diseñar como tú quieras. En cuanto al ciclo de vida, en este caso, lo que se suele evaluar es lo que decía antes de la ciclabilidad. Es una de las propiedades que medimos también de los PCMs, es decir, cuántos ciclos de calentamiento y enfriamiento puedo tener hasta que ese material se va degradando. ¿Qué consecuencias tiene que se degrade? Pues que el material que tenía al principio no sea el que tengo al final, porque igual las moléculas se van separando. O por ejemplo, un problema importante, que la temperatura de fusión cambie. Porque si yo estoy almacenando energía a 30 grados, pero resulta que después de 15.000 ciclos la temperatura se me pone en 28, ya voy a tener problemas. El sistema no va a ser tan eficiente. Entonces, las limitaciones sobre todo las suelen poner los propios compuestos. Y por eso es otra propiedad que se mide. Porque yo, por ejemplo, en el laboratorio, pues eso, mido temperatura de fusión, entalpía de cambio de estado, pero hay laboratorios que tienen equipos para medir las propiedades de los PCMs cada ciertos ciclos. Los vamos a poner 5.000 ciclos de calentamiento y enfriamiento y luego vemos cómo cambia. 10.000 ciclos, lo volvemos a hacer. 15.000 ciclos, todos los que necesites. Claro, al final dependerá de la función, porque por ejemplo, si es el ejemplo que veíamos en la oficina, sabemos que va a ser un ciclo por día. Entonces, 5.000 ciclos pues dan para bastante tiempo. Si encima ya vamos a los 15.000 y no cambian las propiedades, va a ser maravilloso. Pero si hay otras aplicaciones en las que los cambios son distintos, también se habla, por ejemplo, de fundas de móviles. Para cuando los móviles se calientan, lo que hacemos es que en vez de que los componentes internos del móvil se calienten, hacemos que el material que tiene en la funda pase de sólido a líquido. Y así vamos a evitar que ese calor se quede dentro de los compuestos internos del móvil. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, a medida que ibas hablando, me ha venido a la mente el caso del aceite de oliva. Cuando hace calor está en estado sólido y cuando hace calor está en estado líquido y cuando hace frío está en estado sólido. También quería preguntarte cómo moduláis la temperatura de fusión. Por ejemplo, cuando trabajáis con distribuciones acuosas, pues por ejemplo, con añade sal se produce el descenso del punto criscópico y baja la temperatura de fusión. En el caso tuyo, que trabajas con ácidos grasos y compuestos orgánicos, también es de añadiendo aditivos. Claro. En este caso no, por ejemplo, porque lo que interesa es que la sustancia que almacene el calor
sea lo más sencilla posible. En este caso, ¿qué va a interesar? Pues que sea un compuesto puro. Aquí es donde entran, ¿os acordáis del círculo grande y el círculo pequeño que ponía una palabra rara que ponía eutécticos? Estaban los orgánicos, inorgánicos y el circulito de los marginados que eran los eutécticos. Esa es una de las formas con las que se puede regular la temperatura. Antes de eso, por ejemplo, los ácidos grasos. Tenemos ácidos grasos en los que las cadenas de carbono son de distintas longitudes. Eso al final se refleja en que la temperatura va a ser una u otra. Entonces ahí, pues si este ácido no me sirve, voy a usar este otro. Eso ya de por sí es una forma que te permite regularlo. ¿Cómo podemos regularlo más todavía? Pues mezclando dos ácidos grasos, que la mezcla tenga una propiedad que es el eutéctico. Es decir, no me voy a enrollar porque ya es más entrar en el eutéctico, pero cuando tú mezclas dos sustancias en una concentración determinada, esa mezcla se va a comportar, en vez de como una mezcla, como una sustancia pura. Y además la temperatura a la que va a cambiar de fase va a ser menor que a la de los compuestos puros. Entonces, en ese caso, teniendo uno que funde a 30 grados y otro a 20, puedes, mezclándolos en una proporción determinada, tener un PCM que funde a 5 grados, por ejemplo. Y entonces eso expande todavía más las opciones que tienes para una temperatura concreta. Luego también otra pregunta, Sí. con la crisis de los combustibles fósiles que hay en la actualidad. ¿Crees que va a haber algún sustituto a corto plazo o...? ¿Sustituto de qué? ¿De los vehículos o del combustible? De los combustibles fósiles. Claro, de los combustibles es complicado porque estamos muy bien acostumbrados al petróleo. ¿Hay alguna solución a corto plazo para el problema? Hombre, a corto plazo la que yo creo que todos vamos viendo que se va aplicando poco a poco son los coches eléctricos. También se está mirando a ver con los coches de hidrógeno y tal. Claro, todo tiene sus inconvenientes. Las baterías de los coches eléctricos pues se acaban, no puedes hacerte un viaje de 30 horas porque tienes que parar a repostar. El hidrógeno pues es genial porque por el tubo de escape solo sale agua, pero si tienes un accidente el hidrógeno es súper inflamable. Entonces eso, vamos, puede... vas sentado casi sobre una bomba. Entonces... Así no lo vamos a ver. Claro, en esas cosas se va mejorando, pero igual que si comparas los accidentes que había antes con los coches, con los que va a haber ahora. Entonces, sustituto a corto plazo, yo diría que los coches eléctricos, porque es lo que efectivamente se está aplicando, todas las medidas que hacen, pues que por el centro de la ciudad solo puedas ir con coche eléctrico, te ayudamos a que pagues un coche eléctrico. A largo plazo, pues a ver cómo evoluciona todo, porque cuando empiecen a faltar materiales va a ser interesante. La cosa es que estamos acostumbrados, o sea, ¿por qué se utiliza el petróleo? Porque tiene una densidad energética impresionante, es decir, teniendo la misma cantidad voy a producir mucha más energía que si quemo otro material. Claro, nos hemos acostumbrado a vivir con el petróleo y el carbón, que son súper estupendos para estas cosas. Claro, que se nos está acabando. Entonces, buscar otra cosa, pues en ellos está. Todas las inversiones que se hacen en el Horizonte Europa y todas estas cosas, al final van a promover las energías renovables, el almacenamiento de energía térmica, nuevos materiales. Al final, se está en ello, porque algo hay que buscar. Yo tengo una pregunta. Sí. De todos los métodos de almacenamiento que nos has ido contando, para Burgos, ¿cuál crees que sería el más eficiente? Sí. Hombre, para Burgos, por ejemplo, no solemos tener mucho sol, pero eso es una razón mayor todavía, por ejemplo, para almacenar la energía que producen los paneles solares, para que ya que hay sol, pues vamos a aprovecharlo todo lo que podamos. Sí. El hecho de tener baja temperatura, el ratio de transformación fotovoltaico que se produce en las células es más alto porque hay menos temperatura ambiente. De hecho, la tasa de... O sea, cuando tú calculas la eficiencia de la célula, se mide a 1000 vatios metro cuadrado con 25 grados de temperatura ambiente. De ahí para abajo... Mejora. De ahí para abajo mejora sustancialmente. De ahí para arriba, calcula que puedes perder en torno a vatio y medio de producción por cada grado, más o menos. Sí. Alguna ventaja tenía que tener el frío de Burgos. Entre Burgos y Madrid sería la zona Sí. Eso es. para Eso es.
Entonces, mi primera opción sería esa, sobre todo a nivel doméstico. A nivel industrial, pues eso ya cada empresa, según las temperaturas que maneje o lo que vaya a utilizar, pues unas u otras. Pero a nivel más nuestro, de lo que nosotros podemos hacer, ahora que todo el mundo pues quiere venderte paneles solares para que los pongas en casa y tal, yo optaría por eso, porque o sea, está relativamente extendida, se conoce bien, se puede aplicar fácilmente, entonces yo creo que tiraría por ahí. No, pero también está la aerotermia y la geotermia, aunque no sea También, pero por ejemplo, para los edificios que tenemos aquí en casa, claro, el problema de la geotermia es que el sitio en el que estás tiene que ser adecuado para ello, porque tienes que tener una zona determinada, con unas condiciones determinadas. El panel solar es más fácil de manejar en el sentido de que, vale, pues tengo este espacio, pero puedo orientar el panel así o así para obtener más energía, o puedo ponerlo, en vez de en este lado, lo voy a poner en este otro. Pero la geotermia también requiere estudiar el terreno, que no tengas garajes debajo, que puedas aprovecharlo. En ese sentido, para algo que ya está construido, son más fáciles la solar. Vamos, de hecho, prueba de que es la más fácil es de que es la que más está... La que más se está extendiendo. Igual en pueblos en los que estás construyendo urbanizaciones y tal, sí que se puede tirar de otras cosas, pero aquí en la ciudad, por ejemplo, fíjate, en el centro produce geotermia con todos los parking que tienes, pues claro, te pones ahí a hacer obras y vamos, eso sí es viable, porque igual haces un estudio y dices, aquí no se podría aprovechar la geotermia. en Burgos con aerotermia. ¿Aerotermia? Sí. Pero, sí. Aerotermia, hay bloques en Burgos que están alimentados con la calefacción, con aerotermia. Sí, vamos. Luego yo tengo otra pregunta. Lo que propones solventaría el problema de almacenar el calor. Bueno, almacenarías calor, pero no almacenarías corriente eléctrica. Entonces, si dependemos totalmente de las energías renovables, en el caso hipotético de por la noche, por ejemplo, que no tenemos sol, ¿cómo produciríamos corriente eléctrica? Claro, la ventaja, por ejemplo, de un panel solar es que lo puedes hacer las dos al mismo tiempo, porque los paneles solares, lo dicho, es algo casi negro que está expuesto al sol todo el día. Entonces eso, como habéis podido comprobar los que venís con la camiseta del Pinto Science, que es negra, el calor, vamos, viene a lo negro de una forma maravillosa. Entonces, ¿cuál sería en este caso? Que la parte superior fuese el panel fotovoltaico, de forma que no se interponga nada entre el panel y la luz solar para que puedas aprovechar la electricidad, y luego en la parte inferior poner tubos, por ejemplo, por los que se cree una cámara de aire, el aire se vaya calentando, caliente el fluido del interior de los tubos y eso lo puedas almacenar en un depósito. Y así sería la forma. Claro, no con la misma instalación, porque además del panel solar necesitarías hacer la instalación del almacenamiento de energía, pero sería una forma de ir teniendo las dos. Ese panel híbrido ya se ha desarrollado sí. Y le hemos desarrollado. Sí. El grupo de Monse y Cristina, sí. En 2010, 2011. Sí. Uno incrementaba la eficiencia del panel fotovoltaico por reducir la temperatura media, lo que se llama el TOC, de funcionamiento de la célula, y conseguían elevar la temperatura del agua que circulaba por detrás bastante, o sea que el aprovechamiento era bastante interesante. Inconveniente, que mezclas agua con electricidad. Claro. Entonces ahí es donde estaba la cosa complicada. Los inconvenientes salen siempre, macho. Pero existir existen y funciona bastante bien. Eso es. Y respecto al hidrógeno, no sé si lo has comentado porque he llegado al final de la exposición, pero comenta que para ti el principal inconveniente es el tema de la inflamación que tiene o... Bueno, el principal no, es al final... Es una tecnología súper poco desarrollada, sí que sé que se quiere investigar, pero bueno, conozco muchas empresas que al final la tienen en una manera residual de... Claro. Energética que la tienen por tenerla, como un departamento de hidrógeno y vamos, tengo conocidos que dicen, ahí está, pero no... Sí, al final sí que se investiga, pero claro, lo dicho, al final se llevan por goleada los fondos de investigación las que son más mainstream, podríamos decir. En el caso del hidrógeno, habrá aplicaciones, lo mismo, depende de las aplicaciones. ¿Cuál es el inconveniente de la inflamabilidad? Es importante porque estamos hablando de la conducción de vehículos, entonces hay un riesgo de accidente y se puede inflamar, pero en otras instalaciones en las que no tengas ese riesgo o no sea tan alto, sí que se puede aplicar.
Otro problema también pues, es el hidrógeno al final, como lo puedes manejar en estado líquido, es más manejable, pero no deja de ser un gas que es relativamente fácil en el almacenamiento de energía térmica por calor latente, que el cambio de estado que se suele utilizar es el sólido líquido, que no cambia mucho el volumen. Ya cuando metes un vapor, ahí también se pueden complicar más las cosas. Pero vamos, sí que es verdad que no se investiga tanto como puede ser eso, el coche eléctrico, por ejemplo. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si entra en examen, pero en realidad, vamos, lo que me sigue más llamando la atención de los PCM, me refiero, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar energía, digamos, alternativa, era el volumen de los depósitos. Es decir, claro, ¿hasta qué punto se ven reducidos los volúmenes con la aplicación de los PCM? Porque antes, claro, resulta que antes para almacenar la energía de una vivienda, casi tú decías, pues necesito el mismo volumen de almacenamiento que una casa unifamiliar. Claro, todo eso ha bajado, digamos, considerablemente. ¿Cuál podría ser la reducción de volumen de almacenamiento? ¿O pues siempre habría que hablar en base a la temperatura de cambio y cosas así? No, desde luego el volumen también es una propiedad que interesa, no solo el volumen, sino también el cambio de volumen, porque lo dicho, en el mundo real no lo que ocupa el líquido es lo mismo que lo que ocupa el sólido, y eso también puede dar problemas. A nivel de comparación con otras formas de almacenar energía no te sabría... Pero dentro del propio almacenamiento con PC, lo que se ha visto es que cada vez se necesitan menos volúmenes. Claro, claro. Claro, al final que la densidad del material que utilizas como PCM sea cada vez mayor, porque con eso consigues reducir volúmenes. No quiero quitar más tiempo. Bueno, pues... Y el calor latente de fusión, cuanto más energía necesites para cambiar de estado, supongo que más energía puedes almacenar, ¿no? Eso es. Al final, cuanta más energía esté vinculada al cambio de fase, es como más energía que estás pudiendo almacenar, eso es. Por eso el agua, por ejemplo, resulta muy interesante, porque tiene 4,18, si no me equivoco, que comparado con otros materiales es bastante. Claro, estás limitado a las temperaturas, pero sí. O sea, al final es todo como la vida real. Tienes varios elementos que según los mueves unos vas subiendo y bajando otros, y tienes que intentar ajustarlo a lo que más se te ajuste. Vale. Pues... Bueno, una cosa ya además... Joder, no tengo ni idea de esto, pero al almacenar la energía, ¿no se pierde energía de alguna manera? Eso siempre, sí. O sea, eso siempre, vamos. La ley de los gases ideales no se cumple nunca. Pero vamos, me refiero, al final siempre tenemos una pérdida. O sea, aquí, pues eso, simplificamos diciendo que es la misma energía, pero siempre se pierde algo. O sea, porque no te devuelve lo mismo, porque no está 100% aislado, entonces siempre hay pérdidas. Siempre se intenta que esas pérdidas sean lo menor posible, pero siempre las hay. No hay más preguntas. Bueno, pues vamos a...